Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y desembarcaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, danos la gracia de reconocer la obra creadora que Dios cada día renueva en nosotros, a experimentar cómo sus manos nos siguen modelando a través de su palabra y de cada una de las personas y experiencias que pone en nuestro camino. Amén. Queridos hermanos, durante estos días vamos a escuchar la lectura del libro del Génesis, en el que se nos manifiesta la obra de la creación. Es una obra del Señor el crear todo lo que hay a nuestro alrededor y con el fin de poder ponerlo a disposición del hombre, del género humano. Y vamos a contemplar durante estos días cómo la palabra dada por Dios es creadora, aún en medio de la nada. Y vamos a contemplar, hemos contemplado ya desde hoy, cómo nos dice el Señor en la lectura, y vio Dios que era bueno. Es decir, vemos a Dios que no se retracta de lo que ha hecho por medio de su palabra. Es por eso que hoy para muchos sea incomprensible el poder de la palabra de Dios. Y en lugar de ello, hayan optado por escoger una palabra finita, limitada, humana, en su mínima expresión, que ha engendrado odio y muerte. Y cuando contemplamos en esas lecturas el poder de la palabra de Dios, pues eso nos debe llevar a pensar si el Señor ha hecho por medio de su palabra el mundo, el universo, ¿cuánto más puede el Señor hacer con su palabra en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras debilidades o dificultades de la vida? Y es entender que con la palabra de Dios, con ella podemos alcanzar aquello que nosotros creemos imposible alcanzar. Pero la palabra de Dios no es una varita mágica. La palabra de Dios es también para ser escuchada. Y cuando se es escuchada y nos dejamos llevar por la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios trae su efecto, trae su acción. Vemos que Dios creó el universo por medio de la palabra y las cosas le obedecían a esa palabra dada. Por eso, ¿qué tanto nosotros le obedecemos a la palabra de Dios? Es que la palabra de Dios es la indicación de cómo podemos alcanzar lo que se necesita en la vida. Y para eso hay que escucharla, para eso hay que obedecerle. Y fíjese cómo nosotros podemos hacer que el otro escuche la palabra de Dios, porque hemos escuchado en el Evangelio que el Señor dice que la gente tocaba
su manto y con eso quedaba curado. Pero para que eso sucediera, ¿qué escucharon los que estaban enfermos de Jesús? Y fíjense eso, ¿qué escucharon? Han escuchado cosas buenas, han escuchado que Jesús sana, y por eso hemos escuchado en el episodio del Evangelio, y lo repetimos en todas las misas. Señor, no soy digno de que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y eso que decimos en la misa es un reconocimiento del poder que tiene la palabra de Dios en nosotros. Por eso, que Jesús me diga al oído, quedas curado, quedas sanado. Eso no es necesario escucharlo, porque la palabra de Dios está escrita, y para eso hay que encontrarla. Y no buscando, ¿verdad?, como decíamos hace unos domingos atrás, adivinando a ver qué me da de suerte el Señor, qué leo, y me encuentro con una palabra que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que yo necesito. Es sencillamente prestarle la atención a cada palabra que el Señor nos va dirigiendo cada día, y ver que esa palabra que hemos escuchado y que a lo mejor no es la que estoy esperando, es la palabra que Dios quiere que tú primero escuches para sanar otra cosa que a lo mejor tú no te has dado cuenta. Por eso, queridos hermanos, miren el poder que tiene la palabra de Dios y cómo el Señor quiere que esa palabra también en nosotros se realice, se le dirija a otras personas. Es verdad, el Señor envió a los discípulos con el poder de expulsar demonios, de curar a los enfermos, pero es un poder que da Dios por la sencilla razón en que ellos no van por su cuenta, ellos van en nombre de Jesús. Y el Señor no nos está pidiendo directamente que curemos enfermos o hagamos milagros. Tal vez no esté a nuestro alcance, pero sí podemos dar una palabra de aliento. Cuando nosotros encontramos a alguien que está triste y afligido, nosotros mismos, y hablamos con el sacerdote, hablamos con una persona indicada, ¿no? Esta persona me puede ayudar. Yo voy al médico, pero el médico me dice, estás enfermo. Pero el médico dice, con su palabra dice, compre esto, hágase ese tratamiento y en una semana veremos los resultados. ¿Y qué hacemos? Sentimos que esas palabras, esas recomendaciones son un alivio, yo me voy a mejorar. Pues eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos con la palabra, que andemos motivando a la gente, que andemos contagiándole de esperanza y que gran parte de nuestras palabras sean palabras que sean de Dios, que sean inspiradas por el Señor. Y así podemos hacer que la palabra de Dios, no nosotros, cure y sane. Pidámosle hoy al Señor que nos ayude y que entendamos nosotros que la palabra de Dios tiene un gran valor, tiene fuerza en nosotros y que esa fuerza la hagamos sentir en nombre de Jesús en aquellos hermanos que necesitan ser curados y sanados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.